Buenas tardes y bienvenidos a la mesa redonda titulada Los ensayos de don Manuel Clavero Arévalo, la mirada necesaria, que es un acto que se celebra con el apoyo de la Presidencia de la Junta de Andalucía y en el contexto también del 20 aniversario de la fundación del Centro de Estudios Andaluces. En primer lugar, presentar a las personas que están en esta mesa en esta tarde. En primer lugar, el excelentísimo presidente de la Junta de Andalucía, don Juan Manuel Moreno Bonilla. También tenemos con nosotros al excelentísimo señor don José Rodríguez de la Borbolla, presidente de la Junta de Andalucía entre los años 1984 y 1990 y patrono de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. A doña Amalia Gómez Gómez, secretaria general de Asuntos Sociales, doctora en Historia, presidenta de Cruz Roja Española en Sevilla y también patrona de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, del CENTRA. Y, por último, a don Javier del Mas Infante, vicepresidente de la Fundación Blas Infante, de la fundación que lleva el nombre de su abuelo, y también patrono del CENTRA. Dar las gracias a todas las personas asistentes, a la familia de don Manuel Clavero Arévalo por su presencia también en este acto de homenaje en el que vamos a hablar de su figura y de sus libros. Decir, como habéis encontrado al entrar en la sala, que también lo que presentamos hoy es la reedición del libro de don Manuel Clavero, Forjar Andalucía, un libro que apareció publicado en 1980 y que es una memoria política pues de los años que van desde 1971 hasta 1980, en los que él ocupa pues diversos cargos de relevancia, primero el rectorado de la Universidad de Sevilla y posteriormente el ministerio ya en la transición pues el Ministerio de Regiones y el Ministerio de Cultura, donde jugó un papel fundamental en el desarrollo, en el proceso autonómico andaluz. El libro no solo recoge, digamos, los momentos de su fase política, sino también pues, momentos previos, preautonómicos, que creo que son muy interesantes y creo que es un libro que desde mi perspectiva personal creo que era muy necesario reeditarlo para que esté en acceso en bibliotecas y en todo tipo de lugares de consulta, porque creo que es un libro que está escrito como en el prólogo, decía el prologuista, el periodista y sacerdote José María Javierre, pues está escrito con una enorme honestidad. Nada más, aparte de eso de aconsejar la lectura a quien no lo haya leído de este magnífico libro de memoria política, pues dar la palabra para que nos vayan hablando del perfil de don Manuel Clavero Arévalo, ahora que se han cumplido hace unos días 8 meses de su fallecimiento. Pues, en primer lugar, quiero pasar la palabra a Francisco Javier del Mas, como decía, vicepresidente de la Fundación Blas Infante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Como decía, buenas tardes a todos. Señor presidente de la Junta de Andalucía, autoridades, familia de don Manuel Clavero Arévalo, comprenderán que para mí es un acto extraordinariamente emotivo y un grandísimo honor estar esta tarde aquí para hablar de don Manuel Clavero Arévalo, un referente siempre en la Andalucía moderna y también, sobre todo, la relación directísima que teníamos tanto a nivel familiar como patrono de la Fundación Blas Infante desde la propia fundación y el impulso que él de alguna manera siempre le quiso dar a la fundación a su servicio permanente y de forma incondicional como hizo todo en su vida, ¿no? Como digo, yo creo que don Manuel Clavero Arévalo es el referente de la Andalucía moderna, aunque él siempre decía que el verdadero presidente de la Andalucía moderna siempre fue Blas Infante, ¿no? Es
considerado Blas Infante primer presidente democrático de Andalucía y cuya legitimidad se interrumpió por la guerra civil y, como todos sabemos, por el propio asesinato de Blas Infante. Eso, aquí está su familia, yo creo que lo repetía cada vez que tenía oportunidad, ¿no? Yo creo que para don Manuel Clavero, Blas Infante, la conexión entre don Manuel Clavero y Blas Infante, más que una conexión, es que nosotros tenemos como referencia a don Manuel y don Manuel tenía como referencia a Blas Infante, al que estudia con profundidad. Yo, si ustedes me lo permiten, distingo varios aspectos, le busco una similitud a ambas trayectorias y, bueno, vamos a ver si de alguna manera logro que lo que pretendo decir sea lo medianamente interesante que a todos nos puede suponer, ¿no? En primer lugar, la coherencia y la generosidad de don Manuel Clavero era, podríamos decir, similar a la que en otra época distinta tuvo Blas Infante en su propio mensaje andalucista y, desde luego, para los más desfavorecidos, ¿no? Como siempre, este tipo de hombres están llamados a las empresas más complicadas en los momentos más difíciles, ¿no? A don Manuel le toca establecer el estado de las autonomías en aquellos primeros años de la transición y para esa ingente tarea lo eligieron por ser un autonomista convencido. No era ni vasco ni catalán en ese momento, no era ni vasco ni catalán, entre otras cosas, por no crear susceptibilidades entre dos sensibilidades tan nacionalistas, tan definidas, ¿no? Con lo cual ya tenía bastante en aquellos momentos y, sobre todo, negociar el estado de las autonomías entre ambos presidentes, ¿no? Tanto los del PNV vasco como los autonomistas catalanes. Todo en momentos históricos terriblemente difíciles porque, además, en Madrid solo se entendían las reivindicaciones de vascos y catalanes, nunca la de los andaluces, que si por otra parte tenía una gran similitud con Blas Infante es porque antepuso a Andalucía por encima de cualquier tipo de ideología y, desde luego, de intereses, ¿no? Don Manuel, evidentemente, y por encima de todo, era un hombre de bien, ministro liberal, andalucista, que fue capaz de anteponer los intereses de su querida tierra a cualquier otra consideración, tan coherente y generoso como Blas Infante por su actitud de entrega absoluta desde el primer momento. La afirmación de Blas Infante en la conferencia del Centro Andaluz de Sevilla en 1917 nos puede ayudar a entender esta actitud de don Manuel. Decía Blas Infante: «Quiero trabajar por la causa del espíritu en Andalucía porque en ella nací. Si en otra parte me encontrare, me esforzaría por esta causa con igual fervor». Hay un segundo aspecto entre don Manuel y Blas Infante que podíamos denominar como nacionalista solidario y nunca, y desde luego no excluyente, en ningún caso en contraposición con otros nacionalismos que componen el Estado español. Al igual que Blas Infante, el nacionalismo que promulgaba Clavero estaba ausente de radicalismo. Era un planteamiento regeneracionista, integrador y solidario con el resto de los pueblos de España. Don Manuel tuvo ciertos enfrentamientos, como he dicho antes, con dirigentes del PNV por su radicalización, así como con los catalanes de Convergencia por su empeño en la autodeterminación. Permítanme que me remita a lo expuesto en este libro, Forjar Andalucía, en un pasaje puntual que entiendo que es interesantísimo, describe el propio don Manuel. «Cuando yo como andaluz quiero autonomía para mi tierra, no lo hago con la finalidad de degradar la autonomía de otras partes de España, sino con la convicción de que intento algo que puede ser bueno para Andalucía. Pienso, por el contrario, que cuando alguien me impide ejercitar en Andalucía un derecho cuyo ejercicio favorecen en otras partes de España, a la que están degradando es a Andalucía». ¿Le suena el lema de nuestro escudo, Andalucía por sí, para España y la humanidad? Lo veo íntimamente relacionado ambas tesis. La primera por parte de don Manuel, la segunda, como todos sabemos, desde la Asamblea
andalucista de Ronda de 1918, impulsada por Blas Infante. Estudió detenidamente a Blas Infante y creo que estuvo muy identificado con el mensaje de Infante en Ideal Andaluz, sobre todo. Su afirmación es rotunda. Infante, opuesto a cualquier tipo de tesis separatista, llegó a afirmar en el propio Ideal Andaluz presentado en 1915 en el Ateneo de Sevilla: Andalucía no se puede separar de España porque Andalucía es el alma de España. Similares planteamientos de don Manuel Clavero sobre la identidad andaluza. Afirma don Manuel en Forjar Andalucía: la autonomía andaluza no debe definirse negativamente ni alinearse por sistemas frente a ninguna otra comunidad autónoma, sino afirmarse positivamente en la identidad andaluza. El propio Blas Infante afirma en el Manifiesto de Córdoba de 1919: el hecho diferencial andaluz se fundamenta en razones culturales y de índole económico-social, y nunca en planteamientos étnico-lingüísticos y mucho menos belicistas. Andalucía, por su propia originalidad, no ha copiado jamás a otro pueblo. No tiene necesidad de copiar, sabe crear originalmente. Hay otros puntos de similar encuentro entre Clavero y Blas Infante. Podíamos referirlo al tradicional subdesarrollo de Andalucía, evidentemente con la diferencia de dos épocas. Estamos viendo Forjar Andalucía, que se escribe, don Manuel se edita en junio de 1980, por cierto. Tengo aquí una primera edición que la he podido rescatar del archivo de mi casa, que está escrito de puño y letra, y una dedicatoria cariñosísima hacia María Ángeles Infante, mi madre, que afortunadamente aún vive. Como todos sabemos, ya un poco deteriorada, pero con la suerte de que todavía vive. Hablaba de la visión similar sobre el tradicional subdesarrollo de Andalucía. En el capítulo 7 de Forjar Andalucía y en el apartado Andalucía, una comunidad colonizada, el profesor Clavero muestra su preocupación por las causas de dependencia de Andalucía. Se refiere a la migración, se refiere a la inversión foránea y beneficios fuera de Andalucía, el proceso de transformación de materias primas de origen andaluz y su transformación fuera de nuestra comunidad, la diferencia de renta per cápita siendo la media andaluza inferior a la media nacional, etcétera, ¿no? Esta tesis, escrita en 1980, contrasta con lo expuesto por Blas Infante en Ideal Andaluz en 1915. Afirma Blas Infante: es una iniquidad monstruosa que por mantener regímenes privilegiados sea el país del hambre uno de los más fértiles de la tierra. Finalmente, y por si faltaba algo, la decepción que tanto a don Manuel lo llevó a dimitir y a Blas Infante, como todos sabemos, lo condujo donde bueno, el 10 de agosto de 1936, al kilómetro 4 de la carretera de Carmona. Don Manuel termina muy decepcionado por la falta de cumplimiento de muchos y los tejemanejes de algunos que le habían prometido su apoyo, sobre todo en la creación de un proyecto político que tuvo en su momento, que no era otro que el Partido Social Liberal Andaluz. Así como Blas Infante, por el mismo motivo, tras su última aventura electoral, en las elecciones generales de noviembre de 1933, como regionalista independiente por Málaga y su provincia. En definitiva, esta fidelidad, como he comentado antes, esta fidelidad a Andalucía y la entrega incondicional de ambos por la mejoría de las condiciones de vida de los andaluces, por la identidad andaluza y por la autonomía, a uno le llevó a la dimisión como ministro el 15 de enero de 1980 y a otro al kilómetro 4 de la carretera de Carmona el 10 de agosto de 1936. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier del Mas, por ofrecernos esta conexión entre las figuras históricas de don Blas Infante y de don Manuel Clavero. A continuación, paso la palabra a doña Amalia Gómez, que nos va a hablar desde la perspectiva biográfica de Manuel Clavero en su periodo como ministro de las Regiones en el gobierno de Adolfo Suárez. Buenas tardes, señoras, señores. Excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía, excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía, porque uno no es ex, es periodo de tal año a tal año. De eso, bueno, pero presidente, señoras y señores, familiares de don Manuel. Quiero felicitar a la Fundación Centra por la edición tan cuidadosa y yo creo que tan importante de lo que, cuando se lee con detenimiento, no es la descripción o las memorias habituales de un político, sino que es de alguna manera pues una conversación o una reflexión que uno hace consigo mismo o con alguien cercano para que, de alguna manera, comprender y, de alguna manera, también trasladar lo que él vivió primero, no nos olvidemos, en una carrera académica brillante, porque fue catedrático de Derecho Administrativo y el primer rector electo de la Universidad de Sevilla. Y luego, como él decía, ese título que le inventaron de ministro para las regiones y después ministro de Cultura. Don Manuel, y lo retrata maravillosamente bien, tanto el presidente en su escrito como Javierre, que estará en el cielo, en el prólogo, fue un hombre sabio, paciente, sensato, leal, pero sobre todo fue un hombre con una capacidad de intuición, que la gente piensa que la persona bondadosa va más tarde, no llega a tiempo. No, don Manuel llegó a tiempo a todo. Y se encontró con un problema muy difícil de lidiar en aquel momento, que era la estructura que se iba a dar, primero, la salida del régimen de la dictadura del general Franco a lo que podía ser un régimen democrático, con la derogación de lo que era el modelo de las Cortes, la preparación de lo que podría ser el traspaso o el traslado a un sistema democrático y luego la estructura del territorio. De eso nos va a hablar muy bien desde lo que fue la realidad de vivirlo nuestro querido don José Rodríguez de la Borbolla. Pero fue muy complicado porque resulta que desde un primer momento ya habían contactos. Tengo que recordar, y lo sabéis mejor que yo ya por la edad me lo sé mejor, los 3 periodos de gobierno de Adolfo Suárez, y ya desde el primero, Cataluña y el País Vasco hacían alusión a unos derechos históricos a través de la Junta o de la Generalitat. El propio Tarradella insistía y volvía a insistir. Y eran unos argumentos decimonónicos, porque hoy ya nadie habla de territorio solo por aspectos étnicos o lingüísticos. Eso es una noción superada. Lo que está claro es que el centralismo en estos tiempos, y sobre todo en aquel momento, era un sistema que no beneficiaba a los territorios de España. El propio don Manuel Clavero hablaba de lo que significaba el modelo de descentralización, porque se encontraba con un territorio complejo, con una estructura interna también compleja, con un subdesarrollo y luego con la palabra nacionalidad, que él dice que el primero que la utiliza en las reuniones fue Roca, el político catalán. Es cierto que la tarea que le encargan a don Manuel es una tarea que, según dice él en este libro tan encantador, se la encargó Suárez porque era andaluz, como cuando ustedes saben, ya lo decía Anselmo Climent, ser andaluz es una de las formas más plásticas y luminosas de ser español. Podía tener más sensibilidad hacia los demás, pero él además tenía una grandísima cultura respecto a la historia, a lo que había sido la evolución y sobre todo a lo que era la realidad. Él sabía que la descentralización no era solo una petición de algunos grupos políticos, grupos más o menos organizados durante el franquismo, sino que era una necesidad para que desde la región o desde los territorios se pudiera establecer la prioridad, la necesidad, lo que pudiera ser la mejor manera de gestionar las necesidades, las urgencias.
Yo reconozco que yo soy una persona muy partidaria de las autonomías, porque yo he vivido esta autonomía viniendo de Murcia aquí y teniendo que parar con las niñas en cualquier sitio a darle el biberón, porque había una carretera, y he vivido pues lo que es ahora la autonomía. O sea, que he tenido tiempo de recorrerlo todo. Don Manuel se da cuenta que indudablemente hay que estructurar, pero los ministros, sus compañeros de gabinete, primero no ven claramente esto cómo se va a hacer, están negociando y negocian. Yo no quiero decir errores porque los historiadores tenemos que dedicarnos, eso se hace en clase, aquí no. Cataluña, Tarradella se presenta, la Generalitat, y decía, hay una frase de él divina, dice, me nombraron ministro para las regiones, no habían regiones ni había constitución y aquí estaba yo de ministro. Con esa ironía fina, nada hiriente, que siempre tuvo don Manuel, generoso y cariñoso. Con lo cual, él se encuentra con ese problema de la regularización de la autonomía antes de que se aprobara la Constitución de 1978. Es cierto que cuando dicen Cataluña quería recuperar la Generalidad, Tarradella vino a eso, los vascos, él lo reconoce, que la negociación era mucho más difícil porque querían que se le traspasara todo lo que ellos pedían, que además del Gobierno pues era incluso un incremento de lo que era lo que se le daba económicamente o con lo que le correspondía, pero sobre todo pedían algo muy importante que aún hoy muchas personas no entienden. Cuando ellos piden la anexión de Navarra, en aquel tiempo que no era anexión sino la incorporación porque consideraban que era parte del territorio vasco, ellos lo hacen porque el territorio vasco está supersaturado de población. Y no nos engañemos que la parte más importante desde el punto de vista de la tierra, de las expectativas y de la posibilidad de poblar era Navarra. Indudablemente haya un debate respecto a si van a haber nacionalidades o no van a haber. Don Manuel nunca entendió que hubiera territorios de primera y de segunda. Lo que sí pensó es que tendría que haber una especie de alguna manera de marcar los tiempos para hacer las cosas bien y que no fuera complicar más lo que querían mejorar en vez de arreglar lo que era necesario. Es cierto que Soletura, sí, creo que es Soletura, Pepe, no, Soletura. Tura, sin acento en la. Soletura y Peces Barba, pues sí se sumaron a la idea del concepto de nacionalidad. Eso de alguna manera dificultó, yo no creo que estratégicamente, sino que era una apuesta fuerte para Cataluña y País Vasco, y de alguna manera a los demás territorios los pilló un poco menos Andalucía, que se mueve rápidamente, pero los pilló muy lentamente concienciados de esa necesidad. No olvidemos que desde el siglo XIX, en que se hace la distribución en provincias, aquí, pues desde que llega Felipe V, el centralismo copia el modelo departamental francés, y aquí la mentalidad medieval había sido siempre territorio, nunca tuvimos feudalismo, eran señoríos y una autoridad central, pero que dependía de los señores, de los nobles o de los que mandaran en aquel momento. Entonces, por lo tanto, nos encontramos con que, como dice muy bien el profesor Clavero, con esa finura irónica y exenta de cualquier maldad, dice, allí me encuentro con sin constitución, ministro de las regiones y estructurando territorio. Yo quisiera destacar dos cosas que fueron muy importantes. Él quiere, y lo dice en este libro, autonomía sin privilegios, sin discriminaciones. Era muy difícil hacer una tabla rasa, porque cuando uno va cumpliendo años se da cuenta que todos los que quisieron borrar el franquismo, en el fondo, que lo que de alguna manera querían era no solo borrarlo, sino hacer todo lo contrario para demostrar que se había cambiado de era. Y es cierto también que las nacionalidades históricas, desde mi punto de vista como historiadora, no hablo como política, las nacionalidades históricas son circunstancias de un momento. Los vascos pueden irse hasta los romanos diciendo fue lo único que no conquistó Augusto, y los catalanes a la guerra de secesión del siglo XVIII con Felipe V, que ellos estaban de la parte del austriaco.
Pero Andalucía, porque no se le ocurrió, pero podía haber sido al siglo XVI cuando se levanta el duque contra el centralismo de España. Y no lo hace, y lo hace por una razón de puertos que casi todos, menos uno, eran todos propiedad de los reyes. Don Manuel lo tuvo muy difícil, porque don Manuel tuvo dentro de su propio equipo, dentro de su propio gobierno, como suele pasar, no es una cosa nueva, tuvo diversas personas que no llegaron, no es que no llegaran a comprender, que como no estaban al tanto del problema dentro de lo que él estaba haciendo de estudiar, de negociar y de hablar, pensaron que esto se podía hacer por etapas. Y pensaron, por supuesto, que habían lo que decían de dos velocidades, que si el artículo 143 era más lento para que se pusieran. Y aquí lo que necesitaban todos los territorios era que alguien le diera herramientas. Eso sí, había que recuperar de alguna manera cómo se reconciliaba y se articulaba las diputaciones dentro de este sistema, que era complicado. Y, por otra parte, sabéis que, como pasa, pues tenemos comunidades que son uniprovinciales. Entonces, don Manuel, dice él, en la página 65, cuando yo, como andaluz, quiero autonomía para mí, para mi tierra, no lo hago con la finalidad de degradar la autonomía de otras partes de España, sino con la convicción de que intento algo que puede ser bueno también para Andalucía. Él quería, lo que quería para Andalucía lo quería para lo demás. Dice, y pienso por el contrario, que cuando alguien me impide ejercer como andaluz un derecho, pues favorecen en otras partes de España a los que están degradados como si fuera Andalucía. Es decir, siempre tuvo muchísimas dificultades. Yo les invito a que lean el libro porque hay que recordarlo. Yo misma no me acordaba de algunas cosas que vienen en el libro, porque una se queda con lo que vivió en los periódicos, en la calle. En aquel momento yo era profesora del Instituto Velázquez, estaba en la política de implantación en pueblos, de un partido minoritario, pero bueno, lo viví de alguna manera porque esto sí que históricamente es muy interesante. Es verdad que él tuvo la gran dificultad para mí, fue que no fue comprendido por los mismos que le encargaron lo que tenía que hacer. Y luego es cierto que hubo un cierto sector ideológico que no se dio cuenta porque temía que el sistema de la autonomía rompiera la unidad de España, cuando España nunca, salvo el siglo XVIII, ha tenido una unidad en cuanto a la organización política. El Reino de León, el Reino de Castilla, el Reino de Asturias, se habrán ido sumando o separando, pero siempre han tenido sus diferencias. Los reinos de taifas y taifas aliados con cristianos. Ha habido una unidad de objetivos, una unidad a lo mejor de afanes, de intereses, pero la unidad está más en la estrategia que no en la realidad del papel. Por tanto, él lo decía, y yo quiero... Juanma lo dice, Juanma te voy a citar, dice, alma de político, de andaluz y de hombre de bien, ese alma resonante y luminosa que hoy es una insignia indiscutible de nuestra tierra. Por eso, él es, junto con Blas Infante, Blas Infante es el despertar de una tierra que no nos olvidemos. Yo algunas veces lo he dicho cuando estaba en otro mundo y en otra esfera, y me decía, es que nosotros, digo, ¿vosotros habéis hecho ley en verso? Andalucía hizo ley en verso y la recogen los escritores griegos. ¿Quién ha hecho ley en verso? Las naves de Tarteso, las naves de Fenicia llegaban a Tarteso, Argo Antonio, que lo nombra él en esto. Y acabo con una frase suya. Siempre me he sentido orgulloso de ser andaluz y el 28 de febrero me sentí especialmente ciudadano de un sabio y viejo pueblo de España. Presentó su dimisión en silencio, con esa sonrisa que él siempre tenía, y cuando he visto a Pepe Llori a la entrada me acordé del primer premio que lleva su nombre, que se dio a don Manuel Olivencia. Entonces estaba ya don Manuel un poco deteriorado como estoy yo hoy, pero espero llegar como en los años que él tuvo. Pero esa sonrisa de hombre de bien y de Andalucía la llevó en la cara, porque el blanco y el verde son dos colores, pero también son dos maneras de entender una tierra que es puerto y puerta de América y por otra parte también la parte más española, y lo digo así,
porque desde aquí se ayudó y se fortaleció ese vínculo tan importante que nos hace sentirnos europeos, pero sobre todo también ibéricos, fenicios. Una multitud de mixtura cultural, judíos, sefardíes, de todo, lo decía don Pedro Albert. ¡Viva Andalucía! Muchas gracias, doña Amalia Gómez, por sus palabras, y continuamos con el presidente Rodríguez de la Borbolla, que nos va a hablar de su perfil personal de don Manuel, al que conoció, ahora nos explicará, desde muy joven y con muchísimas experiencias por el relevante papel que jugó en nuestra historia autonómica. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente de la Junta, señoras, señores, familia de don Manuel Francisco Clavero Arévalo, don Manuel Francisco Clavero Arévalo, porque en mi curso don Manuel ceceaba un poquito y entonces en mi curso todos lo llamamos don Manuel Francisco, con la Z en vez de la S. Y además lo imitábamos al hablar. Y don Manuel, cuando se ponía a explicar, tenía un gesto característico. No sé si Paco Baena se acordará o no, que también fue alumno suyo. Don Manuel se ponía a explicar y de pronto hacía así con la mano, como para llegar a la conclusión de lo que estaba diciendo, así, y traía la conclusión sobre la mesa. Entonces nosotros, pues, fue uno de nuestros maestros y particularmente para mí fue una de las personas que más influyó en mi visión del derecho y en mi afición al derecho. Voy a hablar de su faceta como profesor, pero también hablaré de alguna otra cosa. Como profesor, yo tendría que decir que era un profesor claro y entregado, meticuloso y ordenado, didáctico y profundo al mismo tiempo. En aquellos tiempos, en la facultad, había algún profesor que seguramente Paco Baena o Javier Lasarte recuerdan, no fue profesor mío, pero era profesor de la facultad, don Alfonso de Cosío, que con aire de broma decía: ya que no podemos ser profundos, seamos al menos oscuros. Pues bien, don Manuel Francisco Clavero Arévalo era profundo y claro. Y eso era una ventaja para todo el que se aproximaba al derecho administrativo. A mí personalmente me entusiasmó el derecho administrativo, no solo por don Manuel, sino también por Alfonso Pérez Moreno, que era su discípulo primero en aquel tiempo y que es una de las personas con más capacidad de hacer un discurso en un ladrillo que yo he visto en mi vida. Alfonso Pérez Moreno lo explicaba todo con una efusividad tremenda y fue mi profesor de clases prácticas. De tal manera que gracias a don Manuel y gracias a Alfonso Pérez Moreno, yo conseguí 2 matrículas de honor en Derecho Administrativo. Derecho Administrativo 1 y Derecho Administrativo 2. En total, en mi carrera, yo tuve 3 matrículas de honor. Miento, tuve 4. 2 en Derecho Administrativo, 1 en Derecho Internacional Público y otra en Enseñanza Religiosa de primero. Que no entiendo por qué me la dieron, pero vamos. Tengo el expediente aquí, porque yo voy siempre con los papeles por delante. El expediente está aquí para quien quiera comprobarlo. Bien, entonces, don Manuel, me firmó la papeleta sobresaliente y premio. 2 veces seguidas, 2 años seguidos. Eso para mí ha sido un logro prácticamente único en toda la carrera. No se crean ustedes que yo soy un empollón. Al final, yo saqué media notable. ¿Por qué? Porque mi padre, cuando chico, me dijo, cuando ya entré en el colegio de los jesuitas, donde también estudió don Manuel, me dijo: hijo mío, no hay que intentarse el primero en todo. Basta con hacer bien las cosas que tengas que hacer. Y yo procuré hacer bien las cosas que me tocaban hacer. Así, pues he llegado, por ejemplo, a ser secretario general del PSOE, o presidente de la Junta, o entrenador por una temporada del Carambolo Club de Fútbol. O sea, 3 hechos fundamentales en mi trayectoria vital. Pues bien, don Manuel nos enseñó a
admirar el derecho administrativo. El derecho administrativo es uno de los derechos más modernos de todos y, por lo tanto, tiene una construcción muy racional y ha sido útil y es útil para enfrentarse con la vida jurídica desde cualquier perspectiva. Y nos señaló también, nos enseñó y nos insistió en que en la facultad, o sea, en el derecho administrativo, el dato fundamental que lo distingue de los otros derechos es que uno de los sujetos del derecho, la Administración, está dotada de lo que se llama la potestad administrativa, que la superpone, que la sobrepone al resto de los sujetos del derecho administrativo. Pero recalcaba que las potestades administrativas tenían que estar sujetas a la ley y no permitir arbitrariedades o no ejercerse con arbitrariedad. Y nos enseñó a distinguir a los juristas jóvenes que estábamos allí entre discrecionalidad administrativa y arbitrariedad administrativa. La discrecionalidad es posible, la arbitrariedad no. Por ejemplo, un plan general de ordenación urbana es el paradigma de la discrecionalidad administrativa, porque un municipio, por decisión del ayuntamiento, puede crecer hacia un lado o hacia otro, hacia el norte o hacia el sur, siempre que no haya una norma protectora del ambiente, pero al final hay una discreción, una discrecionalidad de la Administración que no es una injusticia, haciendo que sea la solución A o sea la solución B. Eso lo aprendimos con don Manuel y lo aplicamos luego muchos, porque don Manuel creó una escuela de profesores de Derecho Administrativo de grandísima talla. Aquí veo a don Francisco López Menudo, que es no sé si hay algún otro profesor de la facultad, de Derecho Administrativo, una gran escuela de administrativistas, una gran escuela de abogados, de letrados del Colegio de Abogados de Sevilla, que han aprendido Derecho Administrativo y que aprendieron Derecho Administrativo con don Manuel, y una gran cantidad de jueces y magistrados. Don Manuel decía que el derecho, el buen derecho, siempre permite encontrar soluciones razonables y nos recomendaba escudriñar en la ley antes de aportar una solución. Échenle ustedes tiempo, decía. Échenle ustedes tiempo al análisis de la norma y de las normas conexas, porque seguramente encontrarán una vía para una solución equilibrada y razonable entre los intereses contrapuestos. Un verdadero maestro. Un verdadero maestro al cual, con el paso del tiempo, llegué incluso a ganarle judicialmente un asunto. Y para aquello para mí fue como un hito histórico, un asunto administrativo ligado al derecho urbanístico, y él defendía una parte, en mi despacho defendíamos otra, y ganamos. Y ganamos porque no lo habíamos trabajado. Y me llamó y me dijo, José, bueno, me llamó su secretaria, María José se llamaba la secretaria, ¿no? Mercedes, María José. Me llamó la secretaria, don José, que don Manuel quiere hablar con usted. Y, bueno, y dice, José, simplemente para decirle que veo que en su despacho se manejan bien con el derecho administrativo y con el urbanismo. Y digo, don Manuel, usted me dio 2 matrículas y me dijo además que le echara tiempo a las cosas. Pues eso es lo que he hecho. Entonces, don Manuel, de alguna manera, me tocó con el dedo en un momento o en unos momentos de mi vida. Me señaló con el dedo, favorablemente. Pero yo también querría decir algo sobre la faceta pública o política. Y, aparte de lo que ha dicho Amalia, que todo es cierto, hay que decir algo. Durante mucho tiempo se ha
extendido o se ha querido asentar la idea de que en España, al inicio de la transición, se llegó a un pacto con los nacionalismos históricos para generar una regionalización diferenciada de España o una territorialización diferenciada de España. Y eso se ha mantenido y se sigue manteniendo tanto por analistas políticos como por malévolos detractores de la transición política, como por gente poco informada. Pues bien, yo quiero señalar algunos datos. Primero, cuando el rey Juan Carlos juró como rey el 22 de noviembre de 1975, es decir, solo 2 días después de enterrado Franco, o de muerto Franco, mejor dicho, el 22 de noviembre dijo ante las Cortes, que eran las Cortes franquistas, dijo: entendemos que con un sistema justo igual para todos se puede garantizar la personalidad de los distintos territorios que componen la sagrada unidad de España. Y lo dijo 2 días después, el 22 de noviembre de 1975. Primer dato. Segundo dato. Cuando Tarradellas y Suárez se encuentran en octubre de 1977, y lo cuenta Tarradellas en su biografía Ya soc aquí, que está también editada en castellano, Suárez y Martín Villa, con los que se entrevistó sucesivamente, le dijeron a Tarradellas ese mismo día que las autonomías tenían que ser ofrecidas a todos los territorios de España. Y Tarradellas dijo: lo acepté, aunque no me gustaba, porque eso lleva al federalismo tal como lo entienden en Madrid, pero no al federalismo tal como lo entienden en Cataluña. Y está escrito en las memorias de Tarradellas. Tengo aquí la cita por si alguien la quiere. Tercero, cuando se institucionalizó el régimen preautonómico, primer régimen preautonómico que se institucionalizó en Cataluña, ya era ministro don Manuel Clavero, y a partir de ahí, don Manuel Clavero lo que hizo fue continuar el impulso que había asumido el Gobierno de la Nación. El Gobierno de la Nación. Hay algún analista de la época, como por ejemplo Herrero de Miñón, que en sus memorias de estío se llaman, llega a decir: el ministro Clavero, Manuel Clavero, campaba por sus respetos al margen del Gobierno y de su base parlamentaria. Mentira cochina. Indecencia histórica, lo que afirma este caballero. Manuel Clavero campaba por sus respetos al margen del Gobierno y de su base parlamentaria. ¿Cómo es posible que se diga eso? Por malevolencia, simplemente, porque don Manuel Herrero Rodríguez de Miñón era partidario de un modelo de España al que él llama el modelo de la España tradicional católica, el modelo territorial de la España tradicional católica, es decir, el modelo de los reinos, el modelo primigenio de la unidad de España por el matrimonio de Fernando e Isabel y por la sucesión de su nieto Carlos V, reino de Aragón, reino de Castilla, reino de Murcia. Hombre, Andalucía, se ha hecho referencia por parte de Amalia que Andalucía nace en 1833 con las provincias, pero antes de eso lo que existía era el reino de Sevilla, el reino de Córdoba, el reino de Jaén y el reino de Granada. Todos a ese sistema de territorio se había llegado por medio de los enlaces dinásticos. Es decir, Herrero de Miñón defendía lo que Mirkin Getsevich, un constitucionalista de entreguerras, llamaba el federalismo dinástico y lo que yo llamo el federalismo por cohabitación, o federalismo cohabitacional o federalismo de coyunda. Es decir, el federalismo que nace de que hay una pareja que se junta.
Eso es lo que quería Herrero de Miñón, y lo dice también en sus memorias, que él era partidario del modelo tradicional, de la monarquía tradicional católica. Eso es lo mismo que si los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, al encontrarse con la Alemania devastada, hubieran pensado en rehacer Alemania rehaciendo el Sacro Imperio Romano Germánico. Exactamente lo mismo. O si los italianos, si los vencedores de la Segunda Guerra Mundial hubieran querido recuperar la Italia anterior a 1860, recreando el Reino de Nápoles, el Reino de las dos Sicilias, el Reino de Córcega, el milanesado, la República de Venecia y sucesivamente, ¿no? No se puede, es imposible. Es lo mismo que piensan todavía los nacionalistas, que hay que volver. Mi amigo Ernest Lluch, por ejemplo, que era amigo íntimo mío, era partidario de lo que él llamaba el modelo austracista para la reconstrucción territorial de España. Y no se dan cuenta de que eso no tiene nada que ver con la racionalidad democrática y con la racionalidad pura y dura. Y por eso yo me atrevo a decir que don Manuel Clavero, ¿cómo se puede decir que los regímenes preautonómicos, que fueron todos aprobados por Real Decreto Ley del Consejo de Ministros, presidido por el presidente del Gobierno o primer ministro, firmados por el primer ministro y por el rey, ¿cómo se puede decir y no caérsele a uno la cara de vergüenza que Manuel Clavero campaba por sus respetos? Cuando lo cierto y verdad es que esas normas eran el desarrollo lógico, normal y trabajadísimo, porque hay que tener en cuenta una cosa: en aquellos momentos no existía todavía la Constitución, pero sí existía lo que otro andaluz preclaro, José Pedro Pérez Llorca, llamó el constitucionalismo implícito. Es decir, Pérez Llorca dice, mientras nosotros hacíamos la Constitución, eso es constitucionalismo explícito, redactábamos artículos, nos reuníamos, otros iban haciendo camino y se iban determinando territorios, se iba haciendo el mapa autonómico y se iban creando condiciones para el desarrollo futuro. El constitucionalismo, lo que don Manuel hizo es no ser solo, ojo, uno de los padres de la Andalucía moderna, no ser solo eso. Don Manuel fue, digo yo, y a lo mejor le suena un poco extraña o inadecuada la palabra, don Manuel fue el partero de la España territorial, el generador, el que sacó a la luz del derecho los impulsos mediante los cuales se estaban gestando los territorios de España que iban a vivir en democracia y en libertad. El gran partero de la España territorializada. Y además de eso, don Manuel cuenta en este libro cómo, frente a quienes no querían autonomías para todos, frente a quienes querían unas de un nivel y otros de otra, frente a quienes pensaban que cualquier avance en ese sentido era peligroso, don Manuel supo trabajar y en reuniones del Comité Ejecutivo de la Unión del Centro Democrático A y B, en reuniones con los parlamentarios de la Unión del Centro Democrático de la época, consiguió que su posición, que era también la posición de Suárez, ojo, en aquellos tiempos era todavía la posición de Suárez, su posición triunfara en el seno de su partido. Y lo consiguió pactando en cada territorio con los parlamentarios de las distintas opciones políticas que habían tenido escaño en esos territorios. Es decir, una labor de muchísimo cuidado. Y para terminar, don Manuel Clavero tuvo un papel importantísimo también en la consecución de la autonomía andaluza. Las manifestaciones de 4 de diciembre de 1977 y 1979 fueron las más numerosas de toda España. En Barcelona y en Valencia se hicieron manifestaciones. Solo en Barcelona y en Valencia, no en ninguna otra ciudad de los territorios. Aquí en Andalucía se hicieron en todas las ciudades, todas las capitales de provincia. Segundo, en las manifestaciones del 4 de diciembre y del 2 del 77 y 2 de diciembre del 79, todos los partidos políticos participaron
en las manifestaciones. En la del 79, don Manuel presidió la manifestación de Málaga. Tercero, el pacto de Antequera, propugnado y conseguido por Plácido Fernández Viaga en 1978, un año después solo de 1977, y 2 días antes de que se aprobara la Constitución, fue firmado por todos los partidos políticos. Y ese pacto, y lo digo porque lo viví, ese pacto lo negociamos fundamentalmente 3 personas. Fernando Soto, secretario general del Partido Comunista, que todavía no se llamaba Partido Comunista de Andalucía; José Joaquín Rodríguez Alcaide, compañero y colaborador extraordinario de don Manuel, y un servidor de ustedes. Después del pacto de Antequera vino la redacción del primer Estatuto de Autonomía, que no llegó a aprobarse porque se convocaron elecciones en el 79. En eso participamos todos los partidos. Y, posteriormente, una vez elegidos los ayuntamientos en 1979, los ayuntamientos democráticos, don Manuel fue el que hizo lo posible para que todos los concejales de la UCD de Andalucía en sus respectivos ayuntamientos votaran a favor de la iniciativa autonómica por la vía del 151. Por lo tanto, yo creo que es una persona de la que estamos hablando de extraordinarios méritos, cuya vida ha sido muchos ejemplos para mucha gente, y a quien seguramente, porque era tan buena persona, como han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra, le faltaba colmillo político para responder a algunas cuestiones. Yo conservo un texto que es un télex, porque don Manuel, una vez que dimitió, intentó seguir haciendo política y creó Unidad Andaluza e intentó presentarse a las elecciones, a las primeras elecciones autonómicas, y no fue posible. No fue posible porque no consiguió financiación. Y la financiación se la ofrecieron en una cita a la que acudieron Ferrer Salat, presidente de la COE en la época, don Manuel Fraga Iribarne y don Manuel Francisco Clavero Arévalo. Y en esa cena tengo el télex de la agencia EFE aquí. Entonces los partidos políticos no había internet, pero algunos partidos políticos teníamos un teleabonado y nos entraban las noticias de EFE o de Europa Press o lo que sea. Un télex de EFE, en el cual dice Manuel Clavero Arévalo, sobre la reunión, dice: según su propia versión del acto, encabezaría las listas. Ferrer Salat le propone la formación de una coalición electoral entre Alianza Popular y Unidad Andaluza, cuya financiación tenía ya resuelta y comprometida. Manuel Clavero, según su propia versión del acto, encabezaría las listas de la citada coalición y sería el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, para lo que contaría también con los votos de UCD. Punto. El PSA no votaría a Escuredo. Frente a dicha propuesta del señor Ferrer Salat, ha manifestado el señor Clavero que expuso los deseos de Unidad Andaluza de ir en solitario a las elecciones y que la ayuda que se solicitaba no era para ir en coalición. Al oír esto, pues el presidente de Alianza Popular dice: mire usted, que ya que la coalición se ha descartado, me voy. Manuel Fraga se levanta de la reunión, pero no sin antes, según don Manuel, pronunciar unas nobles palabras sobre la también posible ayuda de COE a Unidad Andaluza. Es decir, llegado el momento importante en el que don Manuel Clavero podía haber encabezado una
formación de centro ligada claramente a la reivindicación autonómica y con una idea clarísima también de España. Hubo una parte de la sociedad española que prefirió no apoyar esa opción, lo cual no quita grandeza a la figura de don Manuel, sino todo lo contrario. Muchas gracias. Podría seguir hablando, pero no quiero cansarles a ustedes. Muchas gracias, don José Rodríguez de la Borbolla. Para concluir este acto, donde hemos abordado un personaje fascinante en un periodo fascinante, concluimos con la intervención del excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía, don Juan Manuel Moreno. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, sean bienvenidos a este Salón de los Espejos, la sede de la Presidencia del Gobierno de la Junta de Andalucía, que, como todos ustedes saben, es el corazón, ¿no?, de la acción gubernamental que tiene nuestra comunidad autónoma, ¿no? Me van a permitir, aunque sea muy brevemente, que salude nuevamente no solamente a las personas con las que tengo el honor de compartir esta mesa y que de una manera sumamente, no solamente interesante, sino también con un elevado punto de conocimiento y de solidez intelectual, nos han trasladado no solamente una aproximación a lo que es la figura de don Manuel Clavero Arévalo, sino también a la situación histórica que vivió Andalucía, ¿no? Y me refiero al presidente, porque yo también coincido con Amalia, no existen los ex, sino los presidentes, periodo año a año, al presidente José Rodríguez de la Borbolla, al que quiero saludar y agradecer también su acción como patrono del Centra, al que quiero agradecer su colaboración, cooperación y desarrollo. Saludar a mi amiga Amalia Gómez, a la que le tengo, como todos ustedes entenderán, una vieja estima y un viejo cariño, y al que le tengo también una enorme admiración, ¿no?, por su trabajo, por su compromiso y por un enorme esfuerzo que siempre ha hecho por mejorar nuestra tierra, y eso es, sin duda alguna, un signo más de tu grandeza, ¿no?, querida Amalia. Y, por supuesto, a Javier del Mas Infante, que es vicepresidente de la Fundación Blas Infante y patrono también de Centra, al que también quiero agradecer el inmenso trabajo que se realiza desde la Fundación, en beneficio también del conocimiento de nuestra historia, nuestro pasado y también de las perspectivas de futuro que tienen nuestras tierras. Así que muchísimas gracias, ¿no? Saludar también de una manera muy importante y muy cariñosa a los hijos, familiares y también amigos del profesor Clavero Arévalo, que hoy nos acompañan y que siempre es un motivo de orgullo y de satisfacción el poder realizar este tipo de evento, contando siempre con el calor y la cercanía de su familia, ¿no? A la presidenta de la Cámara de Cuentas, que también está con nosotros, y le agradezco su presencia, al presidente del Consejo Audiovisual, viceconsejeros también aquí presentes, secretarios generales de la Junta de Andalucía, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía también en Sevilla, directores generales, representantes también de distintas universidades que también han venido con nosotros, el presidente del Grupo Yolí, que también nos acompaña, representantes también del Centra, en definitiva, muchas y numerosas autoridades. Bueno, gracias a todos por venir en este mes de febrero y en esta semana prácticamente primaveral a la que nos vamos yendo acostumbrando año tras año, en este febrero que es un mes especial para todos los andaluces, ¿no? Es un mes donde tenemos una especial sensibilidad, donde nos vamos acercando a esa fecha del 28 de febrero y con esa fecha pues hacemos reflexiones en voz alta sobre cuáles son nuestros anhelos, cuáles son nuestros objetivos como tierra, como comunidad, como pueblo que quiere avanzar, que quiere progresar, que quiere, en definitiva, mejorar, ¿no? Y en el día de hoy tenemos la oportunidad el motivo principal de este acto, primero de celebrar los 20 años de la Fundación Centra, que es una fundación, la Fundación de Centro de Estudios Andaluces, que realiza una enorme labor, una labor que tengo que decir muy desconocida. Fue una de las cosas que he insistido de manera notable a cada uno de los patronos y a sus gestores, es que todo lo que se trabaja allí, que es mucho, de análisis, de documentación,
de proyección de lo que es Andalucía, que se traslade a todos y cada uno de los rincones de nuestra tierra y que evidentemente se ha aprovechado todos esos recursos por parte de distintas instituciones y organizaciones, tanto públicas como privadas, ¿no? Creo que el Centra hace una gran labor y debemos de, entre todos, no solamente ampliarla, sino hacerla también más permeable, ¿no? Más permeable hacia la propia sociedad andaluza. Pero además no solamente celebramos una efeméride que para nosotros es sumamente importante, como es la de este centro, sino lo hacemos con una mirada, yo diría, muy especial, ¿no? Una mirada muy especial, cargada, como no puede ser de otra manera, de gratitud y de reconocimiento, y por qué no decirlo también, de afecto, de mucho afecto a la figura de don Manuel Clavero Arévalo, que bajo mi punto de vista es inspirador de ese andalucismo moderno en el que tengo que reconocer públicamente, con el que yo me identifico y me reconozco, ¿no? Si hablamos de los ensayos del profesor Clavero, necesariamente tenemos que detenernos en su gran legado escrito, ¿no? Su libro Forjar Andalucía, ¿no? Que hoy lo tenemos encima de la mesa. Un libro que hemos reeditado con todo el cariño del mundo, que además una edición que se ha hecho muy cuidada y así hemos querido hacerla, muy cuidada. Y hemos querido que sea muy cuidada porque queremos que muchos ciudadanos de Andalucía se aproximen a su obra, ¿no? Que la conozcan, que la valoren, que reflexionen junto a ella, ¿no? Queremos que una nueva generación de andaluces tenga la posibilidad también de reconocer y conocer todo lo que supuso don Manuel Clavero Arévalo. Una obra de primera magnitud para entender la enorme y difícil encrucijada de Andalucía en esa etapa apasionante y compleja como fue en la transición a la democracia en nuestro país, ¿no? Un texto que puso de manifiesto la situación que él relata de una manera siempre muy detallada, ¿no? Y con un nivel de rigor muy alto, ¿no? Con la situación de inferioridad, de pobreza de nuestra tierra respecto a otras regiones de nuestro país, de España, en las que estábamos evidentemente muy por debajo. Y que explica con todo detalle las adversidades, muchas de ellas conocidas, otras no tanto, que tuvo que superar en lo que el propio autor denominó el largo y duro camino hasta el 28 de febrero. Me siento, como no puedo decirlo de otra manera, pero es que me siento enormemente honrado de haber contribuido muy modestamente a esta reedición con la introducción de un libro que sencillamente yo digo que no puede faltar en ninguna de las estanterías de todas las librerías y bibliotecas que tenemos en Andalucía. Personas como Clavero son las que aportan algo que necesitamos ahora más que nunca, ¿no? Él aporta, por denominarlo de alguna manera, nos aporta nutrientes, ¿no? Nutrientes políticos, nutrientes intelectuales, nutrientes científicos y filosóficos de lo que es nuestra tierra, ¿no? Las que nos iluminan precisamente con su ejemplo. Por fortuna he tenido la ocasión de hablar con él en numerosas ocasiones. Me hubiera gustado muchas más, ¿no? Me hubiera gustado tener la posibilidad de tener conversaciones serenas como él siempre las tenía con él sobre muchos temas, sobre muchas inquietudes de presente y futuro para Andalucía. Pero tuve algunas oportunidades y créanme ustedes que las aproveché al máximo. Y digo por fortuna porque eso significa que han sido varios actos también en los que, tanto en vida suya como tras su pérdida, en los que hemos podido rendir un justo homenaje a su labor y también a su influencia, ¿no? Porque yo también creo que don Manuel es una figura importante, emblemática, capital en la historia de Andalucía que debemos reconocer y que debemos evidentemente, homenajear, ¿no? He podido leer varios escritos de discípulos y también de algunos de sus compañeros, tanto en la universidad, recordando al propio profesor. Y todos ellos coincidían en resaltar algo donde hay una línea común por parte de todos nosotros, resaltar una enorme humanidad, una enorme generosidad, yo diría una enorme sencillez y algo que es fundamental en la vida, ¿no? Yo creo que en la vida solo se avanza si se tiene pasión en lo que uno hace, ¿no? Y creo que él le ponía pasión a todo. Ponía pasión al tenis, le ponía pasión a su vida académica e intelectual, le ponía pasión también a la política. A veces la pasión también te lleva a veces pasarte hasta de frenada, ¿no? Porque la pasión mueve el mundo y él era un apasionado.
Y en esas líneas se ve con claridad que el derecho, la docencia y su cátedra sevillana fueron su auténtica vocación, la pasión profunda de lo que fue una intensa vida profesional, ¿no? Porque Clavero no era un político en el sentido utilitario y profesionalizado de la palabra, era un ciudadano comprometido con su tierra. Y tal vez por eso, precisamente, fuera el mejor de los políticos. Lo importante para él no era si continuaba de ministro. Imaginaros en esa época lo importante que era ser ministro, cuando había competencias exclusivas en todo. Es más importante ser presidente de la Junta. Pero en esa época, ahora mismo, evidentemente, ser presidente de la Junta de Andalucía es mucho más importante que ser ministro, coincido contigo, y además un alto honor. Pero en esa época, donde un ministro pues, tenía prácticamente todas las competencias, en un Estado descentralizado y donde era un apasionante momento, sin embargo, para él lo importante no era si continuaba de ministro o no, lo importante era lo que sucediera en Andalucía. Eso era lo que le inquietaba, lo que le preocupaba. Es precisamente una de las mayores enseñanzas que, por lo menos a mí, humildemente me dejó, ¿no? Que siempre estarán por encima de los intereses de los partidos políticos. Yo enseño que por encima de cualquier otra cosa estaba el interés general de los 8,5 millones de personas que vivimos en esta maravillosa tierra de Andalucía, ¿no? Y en ese compromiso de anteponer otros intereses, por muy legítimos que sean, precisamente siempre poniendo a Andalucía por delante. Siento, tal y como salta a la vista, una profunda admiración, ¿no? Una profunda admiración por él. También, no solamente en lo intelectual, que era un gigante, y eso queda de manera clara en cualquiera de sus acciones profesionales, sino también, y de sus escritos, sino también en lo personal. Creo que, y ha quedado aquí también patente en cada una de las declaraciones, que estamos hablando de una buena persona, de un gran hombre. Y eso todavía marca más la personalidad de su figura, ¿no? Coincidimos en nuestro amor por Andalucía, que estará siempre por delante de todo lo demás, su altura de mira, su enorme capacidad de diálogo, su sentido de la responsabilidad. Y eso es algo que me voy a detener ahí, la capacidad de diálogo. Hoy probablemente en estas épocas la echamos todavía más en falta, ¿no? Porque estamos en un mundo donde cada uno se posiciona, y no solamente se posiciona legítimamente donde uno quiere, donde uno le lleva la visión de la sociedad, pero si además hemos añadido algo que a mí personalmente no me gusta, ¿no? Que las posiciones se han vuelto tremendamente inmovilistas, que las posiciones son completamente impermeables, no puedes permear en ellas, y donde las posiciones llegan a un nivel de hipérbole que a veces generan un tono, unas formas, un ruido, no solamente no agradable, sino nada edificante en nuestro sistema democrático. Yo creo que dialogar es el instrumento más poderoso que tiene cualquier político. Es más, todos tenemos, cualquiera de los que nos dedicamos a la función pública, la enorme obligación de dialogar con aquel que no piensa de manera distinta. Probablemente el que piensa de manera distinta, si lo atendemos con un poquito de empatía, puede ser complementario a nuestros propios posicionamientos y puede ayudarnos a mejorar nuestro propio posicionamiento. Por eso, las personas que tienen esa capacidad de diálogo, que tienen ese sentido de la responsabilidad, para mí son un faro al que seguir, un faro en el que mirar. Y ojalá hubiéramos podido tratarlo más de lo que yo personalmente de lo que lo traté. Pero en esas pocas ocasiones sentí siempre esos rasgos que mostraban su enorme dimensión humana. Dedicar a Manuel Clavero el salón donde celebramos cada semana el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía es sin duda una declaración de principio sobre qué queremos para Andalucía y cómo, que es también muy importante, cómo queremos a Andalucía. Que él sea, en parte, nuestra inspiración a la hora de tomar decisiones, que esperemos que sean decisiones acertadas, y que lo tengamos presente de ese modo en cada una de nuestras sesiones en el Consejo de Gobierno. El reto ahora es que haya más personas como Manuel Clavero, que vayan incluso más allá que él, que iluminen con su contribución a Andalucía las próximas etapas del largo y apasionante camino que queremos recorrer juntos. Y estoy seguro también de que el Centro de Estudios Andaluces, en su incesante búsqueda de los mimbres en los que estamos hechos, sabrá distinguir a esas personas en los años venideros. Porque el principal material de la que está hecha nuestra tierra, de la que está hecha Andalucía, son los andaluces.
esta mina inagotable de carácter, de grandeza y de nobleza. A todos ellos, a los que estuvieron, a los que siguen con nosotros y a los que sin duda alguna vendrán, mi admiración, mi esperanza y mi agradecimiento. Y, por supuesto, a un hombre singular, especial, al que estimamos, admiramos y que, por cierto, dentro de 4 años, en el 2026, se cumplirá el centenario de su nacimiento. Así que seguiremos trabajando también en esa efeméride que va a ser importante. Espero ser yo el presidente que esté dentro de 4 años, dentro de 4 años, si tengo suerte, y así poder seguir con este trabajo incesante de recordar a las muchas figuras que tenemos afortunadamente en Andalucía y de manera singular a una gran persona, a una buena persona como don Manuel Clavero Arévalo. Muchas gracias a todos.